¿Qué vos parece si facemos una visita al barrio avilesín de Sabugo dende casa? Sabugo y el barrio de más raigón d'Avilés, y ser sabuguero o sabuguera lle un honor. Dende el mesmo nome podemos decatanos como la presencia de la lingua asturiana lle constante per todos los sitios. Con razón, y el barrio Pescadores, el más viejo y también el sitio donde vivir el escritor Marcos del Torniello. En la visita pel barrio entamamos na Plaza del Carballo, onde atopamos la iglesia vieja de la primer metad del siglo XIII. Na cai Carreño Miranda tenemos a la Monstra, escultura de Fabila, que lle ya güey un símbolo de la ciudad de Avilés. En el barrio podemos atopar también la casa del escritor Marcos del Torniello, autor de obras tan conocidas como la letra del cantar Soy de Verdicio. Y también interesante ver la Plaza Hermano Sorbón, tradicionalmente de Les Aceñes, un de los lugares más especiales de la villa por el contraste entre les galerías de madera blanco y les columnas estilizadas de fierro con forja de la segunda metad del siglo XIX. De 1895 y la iglesia de Santo Tomás de Cantorberi, del arquitecto Luis Bellido González, y estilo neogótico, dentro de las corrientes historicistas que se dan per toda Europa de aquella. El Parque El Muelle afítase en un terreno empantanao ganao a la mar dempués de solellar la Ley de Ensanchamiento de 1864, con l'envís d'aguapar la ciudad, modernizala y facela prestosa, con más espacios de ocio, sobremanera para la burguesía. Allí puede verse el monumento a Pedro Menéndez, de 1918. Fecho en memoria del marín avilesín, fidalgo y perteneciente a una familia pudiente, y llegando a ocupar el cargo de adelantado de la Florida y fundando la que lle la primer ciudad de los Estados Unidos de América, que llevó por nombre San Agustín de la Florida. Puébese también el kiosco de música, construido en 1894. Estos kioscos yeren el escenario ideal para que les bandes de música interpretaran les obras de un modo más cómodo y con mayor calidad acústica, porque además de ser un espacio cubierto, la cúpula sería una caja de resonancia. También en este parque tenemos el conjunto de estatuas mitológicas de la fundición del Val d'Osne. Son de 1876. 8 estatuas mitológicas colocadas en delles partes como alegorías de la primavera, el verano, la seronda, el invierno, Baco y hasta una náyade, así como Afrodita, Baco y Artemisa. La foca de Tomás Menéndez Abascal, instalada en 1956, lle un homenaje con ciño a la que podríamos nomar la mascota de Avilés. Está fecha en piedra en honor de un ejemplar de foca que llegara en 1950 a la ría. La ciudad adoptó la da fechu y convirtióse en un talismán, porque con la sol llegada, según aseguran fuentes orales, llegó el espoxigue para la ciudad, coincidiendo con la inauguración de la fábrica de Ensidesa. Con un largor de 1000 metros, el paseo de la ría llega hasta la monumental escultura Avilés, compuesta por 3 conos con diferente inclinación y 20 toneladas de peso caún. Está fecha en acero cortem y mide 30 metros de altor, 32 de ancho y 28 de fondo. Rematamos la visita viendo la Ponte de San Sebastián de Ramón Rodríguez, fecha en 2006. Y hay una copia casi exacta de la que estaba en antes, con la diferencia del proyecto pictórico que se llama esto, obra de Ramón Rodríguez. Forma parte del Paseo de la Ría, integrándose como escultura urbana y ahora lle la unión con la Grapa y el Centro Internacional Oscar Niemeyer, donde terminamos güey el nuestro percorrido.